Aló, ahora sí. Bueno, bienvenidos a la presentación del libro Fiesta con Piñata. Voy a presentar a mi amigo Daniel Lara Faría. Esta es la primera vez que hago una presentación, por si acaso. Y bueno, quiero empezar hablando un poco sobre algo que yo he venido diciendo en la prensa durante mucho tiempo, y es la extinción del pensamiento crítico. Cómo poco a poco se ha ido extinguiendo nuestro pensamiento crítico y cómo nos hemos ido convirtiendo lentamente en una especie de sociedad sin identidad, donde todos vamos siguiendo al rebaño. Es lamentable, pero en la actualidad, como si fuese una obra de ingeniería social, que parece muy sacada de los libros de Huxley, de Orwell, nuestros jóvenes y la sociedad que viene, que es la que debería proteger la democracia, poco a poco va siguiendo a los políticos como si fueran estrellas de rock. Estamos hablando de una sociedad que ya no piensa, no critica y que busca de alguna manera complacer al político todo el tiempo. Y esto es algo preocupante porque ¿en qué nos estamos convirtiendo como sociedad y hacia dónde estamos yendo? La necesidad de que hayan voces disidentes como la de Daniel son fundamentales. Cuando yo comienzo a leer el libro de Fiesta con Piñata, yo digo, wow, todo esto, yo que he estado metido en la política, al igual que muchísimas personas en Venezuela, saben perfectamente que no importa la edad. En Venezuela uno tiene que crecer antes de tiempo, involucrarse si quiere vivir en un país distinto. Yo entré muy temprano en la política y estoy completamente seguro que los relatos del libro de Daniel, que por cierto son muy interesantes, son reales. Porque esa podredumbre que nos ha llevado a lo que somos actualmente, eso viene de allí, viene de las juventudes de los partidos, viene de todo eso que no vemos en los medios de comunicación. En Venezuela, evidentemente, hay un pantano. Tenemos a un grupo de políticos que se han, de alguna manera u otra, santificado gracias a que no ha habido alguien que les haya dicho en su tiempo lo que eran. Yo no he visto nunca en ningún canal, ni siquiera los nuestros, ni siquiera en la prensa independiente, que hayan críticas reales a la oposición. O sea, yo me pregunto, ¿ustedes han visto críticas a la oposición? ¿En qué momento? No ha habido. Siempre ha habido ese lema de la unidad, donde tenemos que unirnos y todos somos iguales. Y ahí no podemos convivir porque estamos en lo mismo, ¿saben? No podemos generar un cambio si tenemos factores y elementos que son parte del problema. Nunca se va a generar ningún cambio de esa forma. Cuando empecé a leer el libro de Daniel, me di cuenta de todo lo que hay detrás. Muy aparte de eso, ya entrando al tema de la reseña, dejando a un lado el tema del pensamiento crítico, yo considero que esa recapitulación que hace Daniel de todo el periodo histórico desde Joaquín Crespo en adelante, nunca lo había leído en un libro de historia. Va muy a profundidad de estos periodos presidenciales y habla mucho de cómo nuestra sociedad se ha gestado y cómo nosotros hemos desarrollado nuestra sociedad, o sea, nuestra forma de pensar, nuestros paradigmas, nuestra forma de pensamiento. Se ve mucho el tema de la mujer en la política, de cómo la vemos también en la casa, la ausencia de los padres, vemos los vicios que hay detrás de muchos presidentes, vemos quiénes fueron los presidentes que trabajaron, quiénes no. Y hay una frase del libro que por cierto me gustó muchísimo, que es que la juventud de los partidos no se abrazó a sus líderes históricos, se abrazó a sus sepultureros. Y es verdad, los políticos que eran los realmente buenos, que iban a construir un país, esos que realmente sacaron esos partidos adelante y que eran idealistas, eso se acabó. En la actualidad no tenemos políticos, tenemos politiqueros. Y la definición del politiquero es básicamente lo que leí en el libro, que es que el marco teórico del politiquero es el chisme. De allí surge el politiquero, del chisme. O sea, es por eso que la base teórica del politiquero es el chisme, porque básicamente de ahí surge, o sea, todo eso que nosotros no podemos verificar, pero que conocemos, que sabemos. El político actual está muy pendiente de la foto, de seguir líderes y de tratar todo el tiempo de decir un discurso bonito y tratar de venderle al mundo que están trabajando cuando no es real. Eso no es política. Lo que tenemos actualmente no va a generar un cambio en el país. La necesidad de poder generar una crítica y una autocrítica interna dentro de los partidos es urgente. Esto de política de línea nos ha arruinado. Nuestra sociedad venezolana y nuestra política en especial se ha arruinado precisamente por esa política de seguir lineamiento.
no hay pensamiento crítico, no hay pluralidad de pensamiento. Entonces, ¿dónde estamos viendo? Es por eso que al leer el libro de Daniel Lara Farías, yo realmente aplaudo, Daniel, porque el libro que has escrito me parece que cumple con eso, cumple con la necesidad de que hayan voces disidentes en el país. Yo creo que Daniel Lara Farías es importante para nuestro país, como lo es cada persona que sea capaz de cuestionar y criticar. Nosotros no somos amigos de los políticos. La sociedad es un contingente de esas conductas que ellos tienen. Nosotros tenemos que ser los contralores de ellos. Tenemos que vigilarlos y fiscalizar la gestión de los políticos. Los ciudadanos somos para eso. No somos para ser fanáticos de políticos. Por eso admiro tu libro, Daniel, y de verdad te felicito. Así que bueno, ahora los dejo con Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo soy Daniel Lara Farías, para quien no me conoce. Gracias por estar aquí. Ha sido para mí satisfactorio tener aquí en Tenerife, en la isla. Esta es mi segunda visita acá. Y es la última fecha o la última presentación que vamos a hacer del libro por los momentos, ¿no? Luego de arrancar el 2 de diciembre. El 2 de diciembre es una fecha importante para Venezuela, históricamente, ¿no? Y el 21 de enero también. Hoy se está cumpliendo un año más de la huelga del 58 que arrancó con los procesos que terminaron en el 23 de enero. Mañana es 22 de enero. Mañana se cumplen 50 años de la muerte de doña Minca de Leoni. Hablé con sus hijas antier para una entrevista, para un programa especial que va a salir el día de mañana. Y precisamente en el libro hago una mención a doña Minca y se la comentaba a sus hijas en esa entrevista. Quiero, decirles que yo estuve algo así como 15 horas de viaje para llegar hasta acá. Y no es que me esté arrepintiendo, ni mucho menos, sino que les digo entonces que tengo suficiente tiempo para quedarme aquí hasta mañana si quieren. Y le dije al amigo del Rancho Canario que ponga toda la caña que tiene ahí, que nos quedamos aquí hasta mañana, no hay problema, ¿verdad? Entonces siéntanse libres de reventar esa nevera. Bien, yo les agradezco mucho por estar acá y les agradezco mucho a los que se interesan por el trabajo que he desarrollado estos años. Este es mi año 10 al aire en Radio Caracas. En julio de este año, Neomar Hernández y yo cumplimos 10 años ininterrumpidos al aire en la emisora Radio Caracas Radio, emisora que fue cerrada 2 veces. Ya Radio Caracas Radio solamente se escucha a través de internet, ya no está en señal abierta en Venezuela. Y para quienes creen que la radio AM no se escucha o que no es una cosa muy importante, yo tengo que decirles que la gran mayoría de la gente que hasta el día de hoy viene a las presentaciones o está pendiente de mi trabajo es porque me escuchó primero en Radio Caracas los sábados. Los sábados a las 2 de la tarde cuando nadie escucha radio. Eso ya da una idea de que uno tiene 10 años haciendo un trabajo, pero mucho más importante que hay gente que tiene 10 años siguiéndolo a uno, y eso es para mí sumamente satisfactorio. Ahora, en esta serie de presentaciones, para hablar del libro, por supuesto es una oportunidad también para hablar de Venezuela. Yo tengo que agradecerle a Juan Viale Rigo por haberme hecho el favor de estar en esta presentación y decirle que Juan Viale Rigo es uno de tantos jóvenes venezolanos que andan regados por el mundo y que a pesar de no estar en Venezuela, piensan en Venezuela todavía, escriben sobre Venezuela, hablan sobre Venezuela y se preocupan por Venezuela. Y eso es importante, porque como hablaba yo con una amiga más temprano, sí, hay una cuestión generacional importante, aunque normalmente a los políticos les moleste que se hable del asunto generacional cuando ellos saben que ellos ya son la generación que está de salida. Entonces, cuando se habla de lo generacional, cuando un político habla de la necesidad de relevo generacional, lo hace cuando es la generación que siente que le toca. Pero cuando es la generación que siente que ya
ya está bueno, entonces no, dicen, no, el problema no es generacional. Entonces, por supuesto, eso siempre va a ser un debate. Pero yo agradezco que haya jóvenes como Juan, que de paso es muy buen escritor, que ha escrito ya 2 novelas, o sea que estamos hablando de un tipo que ha escrito más que yo. Así que gracias, Juan, por estar acá. Pero la oportunidad también es para hablar de Venezuela. Yo, antes de venir, están pasando cosas, ¿no? Antes de venir para acá nos enteramos de que el régimen chavista va a liberar a el criminal de lesa humanidad chavista, el general Rodríguez Torres. Y no solamente que lo van a liberar, sino que lo van a mandar para acá, para España, ¿no? Es decir, va a ser vecino de ustedes. Seguramente alquilará una habitación en la casa de Richard Peñalver, vivirán juntos, pasearán por las mismas calles donde hay tantas de sus víctimas, ¿no? Imagínense ustedes lo que debe significar para una mujer, para la mujer que yo creo, que me atrevo a decir que es la mujer más torturada en la historia de Venezuela, que es Aramita González, que fue víctima de Rodríguez Torres. Lo que debe sentir Aramita González en este momento, sabiendo que después de haberse venido a un país como España a reconstruir su vida, después que Rodríguez Torres y sus esbirros se la destruyeron, saber que ella va a correr el riesgo de caminar por la calle y encontrarse a su verdugo. Esos son los favores que nos está haciendo Zapatero. Esos son los favores que nos está haciendo Zapatero. Entonces, el asunto está que cuando yo hablo, y nosotros tenemos, Neomar y yo, desde el año 2014, el horroroso año 2014, hablando todos los martes con familiares o abogados de presos políticos. Y, o sea, tenemos 9 años de relatos horribles. Y cuando uno se entera de eso, o sea, cuando uno está al tanto de los relatos, de las cosas que han ocurrido, de las barbaridades que han ocurrido, y se ve hoy que a Rodríguez Torres lo obtuvieron no en un calabozo, sino en una lavadora para lavarle la imagen, convertirlo en un mártir, y ahora lo sacan y lo traen, quién sabe con qué intención. Imagino que para que militen Podemos, no sé, porque aquí hay que pensar cualquier cosa. Uno tiene obviamente razones para preocuparse, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de presos políticos liberados que se encuentran en distintas partes del mundo, que muchos me llaman, ¿no? Porque se enteraron después de salir que uno trató su caso con sus familiares o con sus abogados, y lo llaman y conversamos. Yo he ido a la casa de varios presos políticos liberados, aquí en España, en Alemania, que hay muchos, y siempre me pasa lo mismo. Estamos hablando de gente que vive en zonas muy bonitas, pero bien alejadas y bien escondidas. Hay gente que no va a recuperar su vida plenamente nunca. Hay gente que de repente está hablando contigo de cualquier tema y algo les recuerda lo que vivieron y se largan a llorar contigo. Estamos hablando de gente que quedó tan traumatizada que perdieron su vida, su matrimonio, su tranquilidad familiar, que no han podido recuperar su vida laboral, que no han podido recuperar su cotidianidad. Gente que no puede dormir, gente que no puede hacer cosas tan básicas como conseguirse un trabajo estable. Y hubo uno de esos presos liberados que cuando yo fui a visitar un sitio perdido de España, entonces yo le dije, oye, pero te estás bien escondido aquí, o sea. Y él me dijo, bueno, es que cuando uno es perseguido, no deja de ser perseguido nunca. Y eso es verdad. Yo creo que cuando hacemos un conteo diario que no termina y nos damos cuenta que ya somos por lo menos 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, de todos los estratos, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los niveles educativos, y que además de eso hay un subregistro porque
en muchos países no se cuentan a los venezolanos retornados. En estos días me escribía una venezolana que nació en República Dominicana y o sea, muy aturdida porque ella vivió desde sus 15 años, nació ya mayor en Venezuela, y ella estaba realmente conmovida e indignada y triste, deprimida, porque no puede renovar su pasaporte, sus documentos venezolanos, no se lo permiten, porque aparece error no sé qué cosa y diríjase a la oficina principal en Caracas, ¿no? Y ella estaba indocumentada. Y como no pudo renovar sus documentos venezolanos, tuvo que por primera vez en 40 años renovar los documentos dominicanos. Entonces ella me dice, yo siento que a mí me expulsaron de Venezuela, o sea, que me quitaron, que ya yo no soy venezolano y yo soy venezolano. Eso lo estamos viviendo muchas veces. Seguramente no estoy contando nada nuevo, seguramente aquí hay mucha gente que tiene historias como esa o historias peores. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Yo, sinceramente, cuando vi la noticia de la liberación de Rodríguez Torres, mi ánimo para venir para acá cambió, sinceramente, porque yo conozco a las víctimas de ese señor y yo a Rodríguez Torres lo he bautizado desde que era ministro como el charco de sangre, porque ese señor, desde que salió de su primera aparición pública, fue bombardear con fuego de mortero la casona donde estaba una señora con sus hijas y sus nietos el 4 de febrero del 92. O sea, estamos hablando de un asesino, pero por completo, de los pies hasta la cabeza. Estamos hablando de un tipo que creó, que llevó a Venezuela el concepto de la tortura blanca, que es una cosa que inventaron los rusos, donde a la gente la meten en un calabozo blanco y la visten de blanco y le ponen luz blanca y le ponen el aire acondicionado a 8 grados y no lo dejan dormir y los torturan hasta el punto que la gente pierde ya el momento. Una cosa horrible, los relatos son terribles, la gente pierde en determinado momento con ese tratamiento, una tortura donde no te pegan, sino que te meten en un calabozo blanco, con luz blanca, con un aire acondicionado a todo volumen, donde tú pierdes el sentido del tiempo, pero ya llega un momento que empiezas a perder el sentido de los colores y no identificas porque no ves colores. E inclusive no se ven a sí mismos. Es una cosa terrible porque como todo es blanco, empieza la vista a trastornarse y no se identifican ni siquiera ellos mismos, y el estado de shock mental que eso causa los convierte en unas verdaderas piltrafas. Yo recuerdo cómo me narraba el padre de una de las víctimas de Charco de Sangre, Rodríguez Torres, el padre del preso político Gerardo Carrero, que estuvo preso en La Tumba. Yo recuerdo cómo el señor, en una llamada telefónica para pedir la libertad de su hijo, narró lo que él estaba pidiendo en ese momento, que le permitieran hacerle llegar a su hijo en el calabozo unos creyones, porque el hijo decía, no veo, necesito unos creyones, necesito ver colores, porque no me veo a mí, no me veo las uñas, no me veo las manos. Estamos hablando de que el tipo que llevó el concepto de la tortura blanca, que fue inventado por los rusos, ¿okay?, y que el primer sitio del hemisferio occidental donde llegó fue a Cuba, ese producto de exportación que salió de Rusia y pasó por La Habana, termina en Venezuela, importado por Rodríguez Torres, ¿okay? Y Rodríguez Torres sale del ministerio que sale, se pelea con Maduro y entonces se convierte en un tipo potabilizado por esa oposición maldita, falsaria y prostibularia, que agarran al tipo y entonces dicen, no, pero es que un momento, hay que sumar, no restar. O sea, ¿a sumar a quién? ¿A sumar a quién? ¿A un tipo que te estuvo torturando hasta antier? Pase por aquí, señor, venga. No se preocupe. Sí, esta uña me la arrancó usted, pero no se preocupe. Siéntese aquí a mi lado. Vamos a perdonarnos. Yo creo que todo tiene un límite. Yo creo que todo tiene un límite. Y en ese límite, además, están las definiciones particulares que uno tiene que hacer. Porque ¿cómo puedo considerar yo a un opositor, dirigente de cualquier cosa, que acepte sentarse en la misma mesa con Rodríguez Torres? No lo puedo considerar opositor.
A Rodríguez Torres le abrieron la puerta de la Universidad Católica Andrés Bello, que fue la universidad donde yo hice mi maestría, y yo me sentía avergonzado de eso. Yo dije, pero ¿cómo deja entrar ese hombre allí? O sea, un tipo que torturó estudiantes, un tipo que persiguió sacerdotes. O sea, hubo casos de sacerdotes asesinados en todo el país, cosa de la que muy poco se habla. Un caso de un sacerdote en Vargas, que había sido capellán del batallón de infantería, y apareció muerto en un asalto muy raro, y lo mataron en tiempo de Rodríguez Torres, y muertes así se multiplicaron por todo el país, siendo Rodríguez Torres el director, el ministro de Interior, Justicia, Seguridad Ciudadana y Paz, porque ese es el nombre de su ministerio.